tardes, bienvenidos a un nuevo seminario García Pelayo sobre la temática que estamos tratando en este año de teletrabajo transnacional, fenomenología, marcos reguladores e impactos sociales. Hoy contamos con la presencia de doña Eva Rimbau Gilabert, profesora agregada de Economía y Empresa de la Universidad Oberta de Cataluña, y con don Gabriel Echevarría, ahora investigador María Zambrano de la Universidad Complutense y el organizador de estos seminarios. La conferencia que vamos a impartir hoy es sobre evidencias sobre el impacto del teletrabajo para empresas y personas trabajadoras y está dentro del ciclo, sería el tercer seminario que organizamos dentro de esta serie. El primero fue sobre el trabajo transnacional en Europa y España. Segundo, el teletrabajo transnacional, impacto socioeconómico. Y ahora vamos a completar, bajamos a el teletrabajo en el impacto que va a tener en empresas y trabajadores. Entonces, damos la palabra. Bienvenidos a todos los que están presentes en la sala y a los que nos siguen por medios telemáticos. Y le dejo la palabra a nuestra ponente de hoy y a Gabriel Echevarría, que va a presentarla. Gracias. Muchas gracias, Maite. Buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a este tercer capítulo, por así decir, del seminario García Pelayo de este año. Es un gusto contar con Eva, a la que voy a presentar en breve. Como las personas que han asistido a los otros seminarios conocen, saben, estamos tratando un tema extremadamente interesante e innovador, que es el tema del teletrabajo transnacional. Más en general el tema del teletrabajo y del impacto que está teniendo este fenómeno en las vidas de todos nosotros. Un fenómeno que viene desarrollándose ya desde largo tiempo, pero que la pandemia ha evidenciado en la vida de casi todas las personas que trabajaban, ¿no? Y que requiere, por tanto, de mayor investigación, para ir midiendo, ir observando cómo se desarrolla, en qué ámbitos, qué impactos tiene y a través de estos análisis poder ir regulando, creando marcos jurídicos que nos permitan aprovechar de las oportunidades sin que también los riesgos que existen nos afecten. El primer seminario que se realizó en el mes de octubre tuvo más bien un enfoque jurídico. Ahí se presentaron básicamente la experiencia en Europa de regulación las experiencias, perdón, en Europa de regulación del teletrabajo y la experiencia española. En el seminario de noviembre, en cambio, se empezaron a explorar efectos, consecuencias, oportunidades desde una perspectiva más bien sociológica. Y hoy, muy importante, el tema de las empresas, ¿no? Cómo las empresas están implementando el teletrabajo. Otra vez, qué oportunidades, qué riesgos significan para las empresas y junto a las empresas, los trabajadores y las trabajadoras. Es un gusto tener hoy presente a Eva Rimbau Gilabert, quien es profesora de la Universitat Oberta de Cataluña, doctora en Administración y Dirección de Empresas. Es experta sobre todo en el tema de dirección de personas y trabajo flexible en el mundo digitalizado. Es también investigadora del Digital Business Center. Tiene extensas publicaciones respecto a este tema de hoy y también experiencia en la aplicación, en el traslado de este conocimiento académico a las empresas, a también organizaciones que se mueven en este ámbito. Su presentación de hoy, Teletrabajo, evidencias sobre un impacto para empresas y personas trabajadoras, pretende un poco contarnos el resultado de su visión y de sus investigaciones sobre este tema. Es un gusto tenerla. Eva, por favor. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por invitarme a estar aquí. Es un verdadero honor. Me lo acerco más, gracias. Y además de estar en este entorno privilegiado, que podrán observar en la pantalla lo que tengo detrás, que solo eso ya es una maravilla, pues la sala completa
es impresionante. Bueno, vengo aquí a dar una visión un poco diferente, ¿no?, de lo que se ha venido explicando hasta ahora. Desde mi punto de vista, complementaria absolutamente, ¿no? Hay un aspecto del trabajo transnacional hoy en día en nuestra sociedad digital que es el teletrabajo, ¿no? Cada vez más las organizaciones, sobre todo las grandes empresas multinacionales, pero también pequeñas empresas que se coordinan con empresas de otros países, están utilizando equipos de trabajo internacionales en los que se combinan personas de distintas nacionalidades, distintos bagajes, etcétera, etcétera. Entonces, la gran pregunta es, bueno, ¿y estos equipos cómo funcionan? Y extendiendo un poco el punto de mira, el teletrabajo en general, ¿qué impactos tiene, ¿no? ¿Y qué impactos tiene si tenemos en cuenta estos equipos? Entonces, he pensado que era interesante presentar evidencias científicas. Para mí, uno de los grandes dolores de mi vida como académica es que las evidencias científicas de las investigaciones académicas que se publican en sesudas revistas no llegan a las empresas, a las personas, a los agentes sociales y para hacer políticas bien hechas es necesario saber qué sabemos, ¿no? Cuáles son los impactos de nuestras acciones y nuestras decisiones. Y en eso voy a centrar esta presentación. Entonces, perdón, aquí he empezado. Empezaremos hablando muy rápidamente de algunos datos, tampoco os voy a bombardear. Entraremos en un momento en los equipos distribuidos, en particular los internacionales, qué son, cómo son, qué dificultades específicas tienen, porque esas dificultades harán, de hecho, complican los impactos del teletrabajo para la empresa y del teletrabajo para los individuos. ¿De acuerdo? Entonces, visto un poco qué son esos equipos distribuidos, entraremos en esas evidencias también de esos impactos. Para empezar, hablamos de teletrabajo y parece que es todo como muy, muy moderno, pero es que ya llevamos casi 5 décadas, ¿no?, de teletrabajo. Empezó Jack Niles en los años 70 hablando de telecommuting y ya desde entonces, pues con otros nombres, pero ahí hemos seguido. Por tanto, hemos ido acumulando evidencias. Sí que es cierto que el teletrabajo en los años 70 no tiene nada que ver con el teletrabajo hoy, porque las tecnologías de la comunicación y la información son radicalmente distintas. E incluso yo cuando veo estudios de antes del año 95 aproximadamente, prácticamente ya ni los miro, porque antes del 95 Internet prácticamente ni existía, ¿no? Entonces, veréis que las referencias que yo voy a usar pues intentan ser más recientes que eso. Solamente como tendencias, ¿qué está pasando en el teletrabajo en el mundo? Bueno, aquí podéis ver los 4 colores son distintos momentos del tiempo, desde septiembre del 20 hasta este año, el año justo pasado, 2022, y lógicamente el teletrabajo ha ido disminuyendo, ¿no? Hubo un pico muy fuerte de la mano de la irrupción de la pandemia y luego ha ido disminuyendo en todas las formas en que queramos medirlo, no importa. Pero estamos muy por encima, básicamente en un doble del valor de la presencia del teletrabajo antes de la pandemia. ¿De acuerdo? Entonces, la gente dice, no, el teletrabajo va a desaparecer, nada, es mentira, ¿no? Todo el mundo vuelta a la oficina. No, lo que pasa es que si lo comparamos con los datos de pandemia, obviamente, pues va a ser inferior. ¿Vale? Yo creo que este dato es interesante. El potencial de teletrabajo de cada país es distinto dependiendo de muchos factores. Aquí, por ejemplo, podemos ver el número de días que se podría teletrabajar para distintos países y vemos que en España se podría teletrabajar menos de un día en un 63% de las personas, un 18% podrían teletrabajar 1 o 2 días y el resto podrían teletrabajar de 3 a 5 días. Y vemos que la cantidad de teletrabajo que se puede hacer en España es sensiblemente menor, digo, teletrabajo intensivo de más días, a países como Reino Unido o Alemania. Y ya si comparamos con otros países como Holanda, pues todavía tendríamos más desventaja en este término. ¿Por qué? Pues porque la estructura sectorial de España es distinta. Sí que es cierto que hay infraestructuras tecnológicas en España que están muy bien, pero las empresas no están tan digitalizadas como en otros entornos. Entonces, hay muchas causas que hacen que en España la gente dice, no, es que ¿quién teletrabaja en España? Muy poca gente. Es que según los estudios, como mucho, un 30% de los empleos de las personas trabajadoras podrían teletrabajar, como máximo.
Entonces, a quien le parezca poco, un 30%, no es culpa del teletrabajo, es culpa de cómo es el trabajo en España, su estructura sectorial, su digitalización, etcétera, etcétera. ¿Vale? Y vemos que tampoco eso es homogéneo. En España se puede teletrabajar, en España como en cualquier otro país, muy distinto según a qué te dediques, obviamente. No puedes ser un trabajador de la construcción o una persona en el sector agropecuario y teletrabajar, obviamente. Pocas tareas de esos sectores se podrían hacer teletrabajando. En cambio, puestos de profesionales científicos, intelectuales, management, etcétera, pues podrían teletrabajar todos casi un 60%, en todo caso más de un 50%. ¿De acuerdo? Por tanto, a mí no me gustan las conclusiones genéricas. El teletrabajo es así, el teletrabajo permite esto. No, siempre preguntamos de qué depende, de quién estoy hablando, qué tipo de empleos. Obviamente son empleos basados en la información y basados en la comunicación. Los empleos que se basen en algo tangible pues no pueden teletrabajarse de momento, que el tema de la robótica a distancia está mejorando mucho. Bueno, entonces, ¿de qué vamos a hablar primero? Como os decía, me gustaría empezar, aunque hay cosas que a lo mejor no entendemos de primeras, porque luego las veremos con más detalle, pero empezamos por el tema que nos ocupa, ¿no? Que nos interesa el trabajo en equipos transnacionales. Voy a hablar en general de los equipos distribuidos. Los equipos distribuidos, todos los equipos tienen dificultades. Trabajar en equipo no es fácil, ¿vale? Pero si el equipo es distribuido, esas dificultades normalmente aumentan, ¿vale? Pues, ¿por qué aumentan? Porque la gente esté separada más tiempo, si se encuentran con poca frecuencia en persona, cuanto más lejos están, y lejos es distancia, pero son franjas horarias también, todo eso dificulta la colaboración. Luego, el problema de las tecnologías de la información o de la comunicación que utilizamos. Obviamente, las tecnologías nos permiten intercambiar menos información, ¿de acuerdo? Que un cara a cara, que un directo. Dificultan la interpretación de los mensajes. El feedback que te dan normalmente llega con retraso, especialmente si utilizamos lo que se llaman medios de comunicación asíncronos. Pero es cierto que la tecnología ha ido avanzando hacia medios más ricos, más cercanos al cara a cara. Por ejemplo, hay estudios que han encontrado que cuando se usa mucha videoconferencia, los resultados pueden llegar a ser parecidos a un presencial, ¿de acuerdo? Y obviamente serán siempre muy superiores a utilizar solamente el audio o solamente medios escritos como el email o los chats síncronos que tienen muchas organizaciones, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tenemos unas dificultades que tienen todos los equipos distribuidos. Pero además, en el caso de los equipos de trabajo internacionales, tenemos una serie de características que todavía nos dificultan más, sobre todo la comunicación. Y con la comunicación vienen un montón de cosas, ¿no? El intercambio de información, la creación de conocimiento, la compartición de mejores prácticas, etcétera. ¿Qué características tienen los equipos de trabajo internacionales? Bueno, para empezar, tienen un espacio de trabajo digital, que quiere decir que toda la comunicación es mediada por la tecnología, que no hay una oficina única compartida y que son flexibles. Y sobre todo en esto, flexibilidad significa que pueden no estar trabajando al mismo tiempo, que incluso, no solo por horarios, por franjas horarias, etcétera, sino porque normalmente cuando alguien teletrabaja tiene más flexibilidad en sus horarios individuales, sobre todo si estamos hablando de profesionales de los que decíamos antes que más pueden teletrabajar. Sí que es cierto que hay empleos de un nivel más bajo, menos complejos, que están teletrabajando, puestos de tipo administrativo, a los que se les está fijando unos horarios muy estrictos. No suele ser el caso de los equipos de trabajo internacionales, que suelen ser personas con mayor autonomía en su autoorganización. Una gran clave característica es la multiculturalidad, ¿vale? Pero es que tenemos que entender la cultura en términos amplios. No solo hay diferencias en las culturas nacionales, que como sabemos dificultan la interpretación de muchas cosas. Por ejemplo, hay unos países en los que no puedes nunca contradecirás a tu jefe, sobre todo en público. Lo primero es salvarle la cara al jefe, eso es prioritario. Y en cambio hay otras culturas en las que una opinión contraria bien presentada es muy valorada. ¿De acuerdo? Pues eso lo tenemos como diferencias culturales nacionales. Pero también tenemos diferencias organizativas. Están en distintas organizaciones, aunque sea la misma multinacional.
pero será la filial de un país, la filial del otro, o si son pequeñas organizaciones que colaboran, pues totalmente. E incluso pueden haber diferencias un poco más microfuncionales, equipos multifuncionales internacionales, por ejemplo, para el desarrollo de un nuevo producto, que uno es más de producción, otro es más de marketing, otro es más de los costes y el tema financiero, y cada uno está en un país, ¿vale? Nos dan culturas funcionales distintas que se suman a todas las otras culturas. Por tanto, dificultades de comunicación, comprensión mutua. A ello añadimos la dispersión geográfica, países, idiomas, franjas horarias, incluso el bagaje formativo. No es lo mismo, yo soy una economista formada en España que una economista formada tan cerca como Francia o otros países de la Unión Europea, ya no os digo si salimos de la Unión Europea. Y luego tenemos complejidad. Hay muchas variables. La complejidad significa cantidad de variables a manejar. ¿De acuerdo? Entonces, hay complejidad técnica, los procesos de gestión se tienen que adaptar para que podamos colaborar toda esta gente que estamos distribuidos. ¿Cómo manejo yo toda esa gran cantidad de información que tienen que intercambiar? ¿De acuerdo? Por tanto, la gran conclusión es que de todo lo que dependa de la comunicación va a ser más complicado. Y el trabajo en equipo es básicamente comunicación, que todos estemos hablando de lo mismo, haciendo lo mismo, entendamos lo que hacen los demás, entendamos los objetivos, demos un feedback adecuado. Todo esto es comunicación. Tiene que ser más rica. ¿Vale? Y bueno, pues a esto es un resumen de literatura científica, ¿eh? ¿Qué factores del éxito necesitaríamos en estos equipos? ¿Qué es aquello que nos facilita que cumplan sus objetivos? Bueno, lo primero es la confianza dentro del equipo. Eso pasa en todos los equipos, pero en los equipos distribuidos internacionales todavía más, ¿de acuerdo? Y la confianza, ¿cómo se genera? Con el conocimiento mutuo y con el desarrollo un poco de redes de afecto. La confianza es saber que tú vas a hacer el trabajo como me has dicho que lo harás, saber que no me vas a clavar un puñal por la espalda y saber que si me equivoco, pues entre comillas me vas a perdonar, ¿no? Y me vas a dar un poquito de margen. Eso sería confianza. Y desarrollar eso es mucho más complicado en trabajos virtuales que en trabajos presenciales, que no quiere decir que no se pueda, pero normalmente toma más tiempo. Entonces hay que hacer esfuerzos adicionales para generar esa confianza. ¿Cómo? Por ejemplo, compartiendo información o conocimiento individual, ¿vale? Por ejemplo, diciendo cada uno lo que sabe, generando expectativas positivas respecto a los demás. Esta persona nos ha ayudado mucho en este proceso y esta otra es experta en esto otro. Generando estas cosas, generando actividades conjuntas al inicio. La presencialidad al inicio es muy valiosa cuando empieza un equipo nuevo. Es muy recomendable hacer algo presencial, mucho. Hay una diferencia abismal, o sea, es exponencial la mejora de la confianza y de la colaboración cuando hay ese detonante, ¿no?, de salida presencial. Y también tienen que tener muy claro cuál va a ser el proceso, etcétera, de manera que vayan generando cohesión, ¿de acuerdo? Que se preocupen los unos de los otros, que lo pasen bien entre ellos. Todo esto es fundamental, pero hay otras cosas como un poco más hard, ¿no?, más duras, lo que se ha dado en llamar sistemas de memoria o sistemas de memoria compartidos, que es encontrar alguna manera de explicar quién sabe qué. Claro, no lo estoy viendo, no puedo levantar la cabeza y preguntarle a mi compañera, oye, esto que no me sale, ¿a quién se lo pregunto? Entonces, las organizaciones desarrollan sistemas para transmitir quién sabe qué. Sean directorios, sean también hay chats en los que la gente lanza preguntas, también hay biblias de conocimiento interno, ¿vale? Lo que se ha de llamar también la única fuente de la verdad, que es fabuloso, pero da trabajo porque hay que mantenerlo actualizado, etcétera, etcétera. Y tiene que ser muy fácil de buscar, muy fácil de encontrar. Pero si eso existe, muchos de los problemas, casi te diría de arranque, de muchos desaparecen. Y luego, por supuesto, tiene que haber una buena coordinación. Y ahí hablamos de los puestos de liderazgo, ¿no? Alguien que gestione adecuadamente esos recursos colectivos, que se asegure que las tareas son coherentes, que también ponga claras cuáles son las reglas de comunicación, ¿eh? Cada cuánto nos comunicaremos, cuánto tiempo de respuesta. Todo esto se puede acordar en el equipo. Generalmente se recomienda hacer acuerdos de equipo respecto a cómo se van a comunicar para cada cosa de ese proyecto, ¿no?, que lleven entre manos. Obviamente, fechas límites, objetivos, etcétera, etcétera. Entonces, todo esto
si se hace bien, y este es un mensaje importante, veremos que el teletrabajo tiene impactos. Unos son positivos, otros son negativos. Pero muchas veces esos impactos no tienen en cuenta si la gestión del teletrabajo se ha hecho correctamente, sino que lanzan a la gente a teletrabajar y ven qué pasa, sin evaluar los procesos intermedios, ¿no?, que me llevan a ese éxito. Estos serían procesos intermedios. ¿De acuerdo? Entonces, cuando veamos los impactos a nivel empresa, a nivel individual, todo esto irá saliendo, todo no, pero casi todo, irá saliendo de una manera o de otra. ¿De acuerdo? Y recordemos que son especialmente importantes en equipos distribuidos internacionales. Así que saltamos ya a los impactos para la empresa. Podríamos estudiar muchos. Me voy a centrar sobre todo en la productividad y el rendimiento, aunque hablaremos de más cosas, porque eso suele preocupar mucho a los empresarios. Si la gente teletrabaja, ¿se va a escaquear o van a ser más productivos? ¿Vale? Entonces, permitidme primero que haga unas pequeñas consideraciones. Los estudios sobre este tema son extraordinariamente complejos. No vale con lanzar la gente a teletrabajar y ver qué pasa, porque la única forma en que yo puedo decir que el teletrabajo es más o menos exitoso es comparándolo con algo. ¿Con qué? Con el trabajo presencial. Pero trabajo presencial que sea de las mismas características. Los economistas tenemos un principio básico, es el ceteris paribus, que es solo todo se mantiene igual. Yo tengo que comparar un equipo que teletrabaja de otro que no teletrabaja, que básicamente sean idénticos, y que la única diferencia entre ellos es que uno teletrabaja y el otro no. Así puedo llegar a conclusiones sobre el teletrabajo. Si no, tengo un montón de variables que se confunden, ¿vale? Entonces, estudios de esta calidad tenemos pocos, pero os voy a explicar algunos. Luego, además, ¿cómo medimos la productividad, no? Es muy fácil preguntar a la gente, ¿eres más productivo? Pero ¿cómo que no, no? Entonces, buscamos otras medidas más objetivas de la productividad. Y luego tenemos un efecto que sobre todo los psicólogos organizacionales conocen muy bien, que es lo que se llama el efecto Hawthorne, que podríamos, porque se describió en unos estudios en una empresa llamada Hawthorne, pero que también sería parecido al efecto placebo, que es la sensación, es que cuando a alguien le dices que le estás haciendo algo, aumenta la productividad a corto plazo. ¿Vale? Igual que cuando a alguien le das un placebo, hay gente que se cura con el placebo. ¿Vale? Pues es muy parecido. Entonces, los estudios tienen que ser a largo plazo para que no tengamos ese efecto Hawthorne que es a corto. Luego también el teletrabajo podría reducir el ausentismo, con lo cual el rendimiento no sería tanto de si teletrabajando soy más productivo, sino que simplemente trabajo más horas, que eso no es productividad, eso es trabajar más horas. La productividad son siempre resultados dividido entre inputs, dividido entre esfuerzo, horas, número de personas, ¿vale? Y luego más problemas. Si medimos la productividad, me tengo que asegurar lo que os decía, que las personas de los equipos sean iguales. Si yo pido voluntarios para teletrabajar, es que el resultado puede ser que pues son más productivos los teletrabajadores porque se me han seleccionado la gente que más productiva es, ¿vale? O, al contrario, los que más tienden a escaquearse y por eso teletrabajan y son menos productivos. Entonces, yo tengo que repartir a la gente de modo que no puedo dejar la voluntariedad, ¿de acuerdo? Porque ahí hay una contaminación. Luego, por supuesto, las herramientas tienen que ser las mismas para todos. No puedo poner mejores herramientas a los que teletrabajan o, al contrario, no puedo dejar a los que teletrabajan con una conexión horrible a los sistemas de la empresa, que no acaban de entrar nunca, que no se me actualiza la página, ¿de acuerdo? Tienen que tener los mismos. O sea, fijaros lo complicado que es, ¿vale? Y luego también tenemos que el teletrabajo puede afectar negativamente a las personas en la oficina, con lo cual ya el tema es bastante complicado. A pesar de todo, tenemos algunos estudios que más o menos cumplen estas cosas, ¿vale? Uno bastante antiguo que me cuesta poner porque ya es, fijaros, es de principios de los años 2000, pero más o menos cumplió todos estos requisitos, aunque fueran pocas personas, ¿no? Entonces era un call center. Los call centers son muy fáciles de medir porque es muy objetivo la productividad de las personas. Y era un grupito pequeño, unos teletrabajaron, otros se quedaron en la oficina y eran gente que no eran distintos en niveles de productividad, al menos cuando estaban en la oficina, ¿vale? Sino que fueron pues unos porque vivían más cerca, otros porque tenían mejor conexión, que en esos años era importante. ¿Qué pasó 13 meses después? Bueno, la productividad de los teletrabajadores había aumentado un 154%, mientras que en la oficina había disminuido un 13%.
También disminuyeron las llamadas abandonadas, es decir, la gente que colgaba, los clientes que colgaban para los teletrabajadores. Pero es que además 27 meses después, por eso me gusta este proyecto, porque fue realmente a largo plazo, siguió aumentando la productividad de los teletrabajadores. ¿Vale? Por tanto, tenemos un dato bastante valioso. Otro estudio que se ha hecho muy famoso es el experimento en CETRIP que se hizo en 2010, que es el de la empresa china. Que la gente dice, sí, el estudio del teletrabajo en China. Bueno, pues es una agencia de viajes, la mayor agencia de viajes en China, que experimentó en uno de sus call centers. Entonces, ahí lo que hicieron es todos voluntarios. ¿Quién quiere participar en un experimento de teletrabajo? Cogieron los voluntarios y de esos una participan en teletrabajo y otros no. Así que el tema de la voluntariedad ya la tenemos, son iguales en este sentido. Estuvieron 4 turnos trabajando a la semana trabajando en casa, 1 en la oficina, durante 9 meses, que es un plazo bastante largo. Y todo lo demás se mantenía lo más idéntico posible. Resultado, la gente que teletrabajaba desde casa hicieron un 13% más de llamadas, un 3,5% más de llamadas atendidas por minuto y más tiempo también de minutos al teléfono, manteniendo la calidad. ¿De acuerdo? Y además luego, pasados estos 9 meses, hicieron una cosa que fue dejar que la gente, oye, ¿quieres seguir teletrabajando? Sigue, no quieres, déjalo. Y a los que antes no se habían ofrecido voluntarios, pues si quieres, teletrabaja. Y ahí hubo un cambio fuerte, más del 50%. ¿Qué quiere decir? Que hay mucha gente que no le gusta teletrabajar, ¿vale? Y esto es así, y no porque exista esa posibilidad la gente va a querer teletrabajar porque se sienten solos, se han quedado descolgados, porque las instalaciones en su casa no han resultado adecuadas, porque tienen ruido, molestias, de lo que sea. Cambiaron un 50% del personal, pero la productividad de la gente que teletrabajaba siguió aumentando hasta el 22% de llamadas, ¿vale? O sea que en este caso la voluntariedad generaba mayor productividad. ¿Vale? Por tanto, otro punto a favor, digamos, desde este punto de vista más productivista. ¿Qué pasa? Esto no es tan fácil para todo tipo de trabajos, ¿de acuerdo? Hay un estudio que no se he puesto, pero se hizo un estudio en la Oficina de Patentes Europea, que es otro tipo de trabajo, ¿no? Los que valoran las peticiones de patentes. Lo bueno que tienen es que también es un trabajo muy individual, no dependo de otras personas, se puede medir mi rendimiento, y teletrabajaron. Y se vio que no había un impacto negativo para la productividad tampoco en este caso, ¿de acuerdo? O sea que esto parece que se cumple también para trabajos de más alto nivel, digamos, de mayor complejidad. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que no es igual, no podemos llegar a las mismas conclusiones para todo tipo de trabajos, sino que depende de cómo sea ese trabajo, ¿vale? Tenemos un estudio del 2019 en el que el rendimiento lo valoró el superior, por lo tanto no era valoración percibida, no era tan objetivo, pero bueno, por lo menos era la misma vara de medir, ¿no? Sabemos que los supervisores, como cualquier persona, tiene sesgos, pero bueno, al menos era la misma vara de medir. Y vieron que cuando los trabajos eran complejos, es decir, muchas decisiones, tener muchas cosas en cuenta, pero había baja interdependencia, no dependo de otros y no necesito que me den apoyo, en ese caso el teletrabajo aumentaba el rendimiento. Para otros trabajos, no. ¿Vale? Por tanto, esa conclusión genérica a lo mejor hay que matizarla. Y en el caso de los equipos internacionales, probablemente son trabajos complejos, ya lo hemos dicho que es una situación compleja, pero precisamente por definición de que es un equipo de trabajo, no hay baja interdependencia, hay alta interdependencia, a no ser que tú diseñes un proceso de trabajo rompiéndolo en fases y tú haces la fase 1, luego se la pasas a otro, es la fase 2, esa es la forma más simple de interdependencia, ¿no? La secuencia. Pero si tenemos que hacer cosas simultáneamente, con feedback, ¿sabes? Ahí la cosa se complica. Y además el apoyo social es muy importante en el contexto de un equipo. ¿Vale? Por lo tanto, esta conclusión, por lo menos la tenemos que poner entre paréntesis, ¿de acuerdo? Y no tengo buenos estudios que daros, por tanto, simplemente es duda. Luego, además, tenemos impactos indirectos. Las personas que teletrabajan pueden impactar negativamente en el rendimiento de otras personas. El hecho de teletrabajar, como me dificulta la comunicación, puede la pregunta rápida, que es, oye tú, ¿esto cómo era? Ahora tengo que escribir un mail, el otro me lo tiene que contestar. Luego también, eso para gente que teletrabaja y que no, pero también se ha visto en la gente que queda en la oficina, a veces se les carga con tareas menudas. Sale el jefe, la jefa, y dice,
tú que estás aquí, oye, mírame esto, ¿vale? Y te mete ahí, ¿por qué? Porque estás, ¿vale? Y te carga de una tarea adicional que puede ser poco importante, pero obviamente es urgente y te disminuye tu productividad, con lo cual vamos viendo que eso es complicado, ¿no? Bueno, ya dejando el tema de la productividad para la empresa, vamos a ver qué pasa con las personas trabajadoras. Y el tema es apasionante. Por ejemplo, lo primero que quiero que pasaros es que a la gente que teletrabaja porque quiere, digamos, pero en general la gente sabéis que en España el teletrabajo es voluntario. En principio, el acuerdo de teletrabajo se firma si tú estás de acuerdo con teletrabajar, si la empresa está de acuerdo también, es algo voluntario para ambas partes, ¿de acuerdo? Por tanto, las personas que teletrabajan en principio lo hacen porque quieren. Bueno, pues lo adoran. ¿Vale? La gente que teletrabaja porque quiere está encantada. La valoración del teletrabajo en España por parte de la gente que teletrabaja es de 8,4 en una escala de 10. ¿Vale? Y los días que teletrabajan, que como veis aquí, de media, pues serían unos 3 días la mayoría, y los que podrían teletrabajar totalmente están teletrabajando 4 días, ¿vale? Pero es que querrían todavía teletrabajar más, ¿vale? Por tanto, es una lectura indirecta del impacto sobre las personas, pero no tiene que estar tan mal para aquellos que quieren teletrabajar, ¿vale? El problema sería la no voluntariedad. Pero si la gente trabaja a distancia porque quiere, la valoración es súper positiva. Entonces, volviendo al estudio de CETRIP, la empresa china, ¿qué pasó? Además de tantos aumentos a la productividad y tal, ¿sabéis qué pasó? Que la gente que teletrabajaba fue menos promocionada. Y esto se ha repetido en muchos estudios. Teletrabajar, lo que dicen los ingleses, ¿no? Out of sight, out of mind. Si no te ven, se olvidan de las promociones, a lo mejor no te dan proyectos de estos que te ayudan a aprender, por lo tanto ya no cuentan contigo para esas tareas más complejas que conllevan las posibilidades de promoción, ¿de acuerdo? Y ese es un problema que está descrito y que se puede luchar activamente contra este problema, pero hay que tener unas políticas para ello, ¿de acuerdo? En este mismo estudio se vio que quien teletrabajaba estaban más satisfechos, estaban menos cansados y tenían una mejor actitud. O sea que desde el punto de vista más subjetivo, el impacto era muy positivo. Pero el de las promociones, os pongo el caso de CETRI, pero hay varios estudios que van exactamente en el mismo sentido. Y ahora ya empezamos a complicarlo, ¿vale? Lo que os decía del depende. El impacto sobre la persona teletrabajadora medido en 4 índices, por ejemplo, en la intensidad del trabajo, ¿no? Si tengo mucha carga de trabajo, si tengo presiones de tiempo, si tengo que depender de muchas personas, por tanto, equipos internacionales, interdependencia, ¿vale? El tiempo, si tengo jornadas largas, si me dan flexibilidad. Otro índice, las capacidades que genero yo teletrabajando, la posibilidad de decidir sobre mis situaciones y finalmente las perspectivas de continuidad en el empleo, todo esto serían como impacto sobre el trabajador, cambian mucho según la situación del teletrabajador. Esto es un estudio que se hizo con datos a nivel europeo, una gran cantidad de datos, y vemos que, por ejemplo, la intensidad de trabajo es más baja para quien no teletrabaja o teletrabaja en casa, es el gráfico azul. La calidad del tiempo de trabajo es mejor para quien no teletrabaja o teletrabaja de modo ocasional, ¿vale? Y claramente peor para los que trabajan de un modo móvil. El high mobile significa teletrabajadores que hoy están aquí, mañana están allí, ¿de acuerdo? Y que van rotando por muchos entornos. Estos lo tienen peor prácticamente todo. Pero ganan algunas cosas, por ejemplo, la capacidad de desarrollar capacidades y de decidir. Quien no teletrabaja lo tiene claramente más bajo, en cambio los demás, por definición casi, ¿no? De teletrabajar tienen mucha más discrecionalidad. Y las perspectivas de continuidad en el empleo, seguridad, etcétera, etcétera, curiosamente lo vemos más bajo en quien no teletrabaja, pero esto probablemente es porque quien no teletrabaja tienen otros puestos de trabajo menos susceptibles de teletrabajar y menos susceptibles de promocionar. Puestos de trabajo más vinculados al espacio, a la empresa, a la mesa, al almacén o lo que sea. Por tanto, las conclusiones sobre las condiciones de trabajo dependerán del tipo de teletrabajo que se haga, si es ocasional,
si es desde casa, si es muy móvil, ¿vale? Y en general tenemos que pensar que en los equipos internacionales probablemente la intensidad sea bastante alta, ¿vale? Pero pueden tener buenas condiciones en cuanto a la calidad del tiempo de trabajo, porque por definición pueden tener más flexibilidad, pero pueden encontrarse también con jornadas más largas. ¿Por qué? Porque estamos a lo mejor en horarios, franjas horarias distintas, y esto pasa mucho. Tengo una reunión a las 10 de la noche con los americanos, ¿vale? Y de repente, pues estás ahí haciendo una jornada absolutamente increíble. Por tanto, el tema es complicado en este caso. Probablemente sí que pueden desarrollar grandes capacidades porque el contexto multicultural lo favorece. Y el tema de las perspectivas de continuidad en el empleo, ahí ya depende muchísimo del contexto. Si por el hecho de que no te vean que estás ahí trabajando en este equipo porque estás lejos, se olvidan de ti, pero si se tiene en cuenta que la complejidad de todo lo que estás llegando a llevar tiene un valor, puede ayudarte. Bueno, y entramos en el género, que voy a hablar del género después, ¿vale? No, una de las características que más va a influir en el impacto del teletrabajo sobre las personas es el género, ¿vale? Aquí, por ejemplo, son algunos resultados del mismo estudio anterior y vemos que los índices que estaba comentando son distintos, obviamente, en cada tipo de situación de teletrabajo, pero también son distintos para mujeres y hombres, ¿vale? En naranja tenemos a las mujeres y vemos, por ejemplo, que las perspectivas son prácticamente iguales para hombres y mujeres que están en la oficina, pero en cambio, en cuanto empieza a aparecer teletrabajo, sobre todo ocasional o basado en casa, las perspectivas son significativamente mayores para hombres que para mujeres, ¿vale? El equilibrio entre vida y trabajo sistemáticamente es mejor en principio para las mujeres, pero vemos que cambia también en función de la situación de teletrabajo, ¿de acuerdo? Y vemos que la mayor facilidad de conciliación estaría en el teletrabajo desde casa, lógicamente. Y finalmente, la calidad del tiempo de trabajo, vemos que es mejor también para las mujeres en este caso, y con una caída muy importante en el caso de los que son muy móviles, porque ahí sí que no es lo mismo teletrabajar desde casa que estar cada día en un sitio distinto, ¿vale? Entonces, es importante cuando valoremos los impactos que tengamos en cuenta la composición de género de nuestros equipos, ¿vale? Otro punto de vista. ¿Y quién está mejor? ¿Quién teletrabaja mucho o quién teletrabaja poco? De los gráficos anteriores podríamos sacar algunas conclusiones, pero no es fácil. Aquí hay un estudio súper bonito. Golden estuvo haciendo unos estudios relacionando la satisfacción en el trabajo con la cantidad de teletrabajo y vio que había una relación como de U invertida, pero es decir, cuando la gente teletrabaja poco, la satisfacción es baja, va aumentando cuando la gente va teletrabajando más y luego disminuye muy ligeramente, podríamos decir que se estanca, cuando aumenta el teletrabajo. Pero ¿qué pasa? Que depende, como siempre, depende de la interdependencia con otras personas y de la discrecionalidad, que ya hemos hablado de ella, que tengamos. Por ejemplo, en el gráfico de arriba vemos que las personas con poca interdependencia, cuanto más teletrabajan, prácticamente más satisfacción tienen, aunque luego se estanca. Y las personas con gran interdependencia, como en los equipos internacionales, alcanzan un máximo con un nivel, digamos, medio de teletrabajo, pero luego eso cae. Cuidado, cae, todavía está por encima de la situación basal, ¿de acuerdo? Pero obviamente la interdependencia, que es una característica de los equipos, complica todo. Y abajo tendríamos la discrecionalidad. La satisfacción es siempre mucho más alta en las personas que tienen alta discrecionalidad y no se ve perjudicada prácticamente por la cantidad de teletrabajo, tanto para los que tienen alta como baja discrecionalidad. El teletrabajo, en este sentido, digamos que se mantiene, digamos, la ganancia de satisfacción, tengas mucha o poca discrecionalidad, pero los que tengan mucha siempre estarán por encima. ¿Vale? Y finalmente, más condiciones de trabajo, porque es que
es difícil. O sea, nunca, a mí los periodistas no me quieren porque no les doy titulares. El teletrabajo es bueno, eso les encanta, ¿no? 5 razones por qué eres más productivo cuando teletrabajas. No, depende. Ahí, por ejemplo, hay un estudio súper bonito de Van der Elst y otros, en los que miraron si la cantidad de teletrabajo aumentaba o no el bienestar y de qué dependía. Y vieron que en realidad la cantidad de teletrabajo no aumentaba el bienestar, más teletrabajo, más bienestar, sino que habían una serie de procesos intermedios que era el apoyo social que yo reciba. Es decir, si la gente me ayuda, la gente, mis compañeros, mis superiores, si me dejan participar en la toma de decisiones, si me dan autonomía en las tareas y si no hay conflicto entre trabajo y familia, entonces no importa cuánto teletrabajo haga, aumentará mi satisfacción. ¿Vale? Es todo eso lo que lleva a la satisfacción. ¿Qué está diciéndonos esto? Que lo importante son las condiciones de trabajo. Si me dan unas buenas condiciones de trabajo, con gente que me ayuda, me dejan participar, me dan autonomía, me dejan organizarme para que no haya conflicto entre trabajo y vida personal, entonces no importa cuánto teletrabaje, ¿vale? Estaré satisfecha. Pero sí que hay un problema indirecto, digamos, que es que ese apoyo social que es clave, es más difícil recibirlo cuando teletrabajo. ¿Vale? Cuanto más teletrabajo, más días a la semana teletrabajo, menos apoyo social recibo de mis compañeros y, por tanto, tengo más niveles de agotamiento, cinismo, que es como no creerte lo que sabes, bueno, sí, ya veremos, más quejas por estrés cognitivo, etcétera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, siempre cuando estamos pensando en qué va a pasar con el teletrabajo en nuestra organización, están muy bien estos estudios genéricos de productividad, bienestar, pero tenemos que ver si las condiciones de trabajo son las adecuadas y cambiarlas y adaptarlas, y probablemente adaptarlas para todo el mundo, no solo para los teletrabajadores, porque entonces generaríamos probablemente ese efecto indirecto de bajar tanto satisfacción como rendimiento de las personas en presencial. Pero esa es como la clave de la cuestión. Y como antes os he comentado que era importante el equilibrio vida-trabajo, vamos a hablar de ello. Dejadme que os diga que el equilibrio vida-trabajo se estudia también desde el otro punto de vista, que no sería equilibrio, sino conflicto entre vida y trabajo, ¿vale? Y se estudia en dos sentidos. A veces el trabajo interfiere con mi familia, por ejemplo, cuando estoy mandando mails mientras estoy viendo un partido de mi hijo el sábado, y a veces la familia interfiere en el trabajo, por ejemplo, porque tengo que cuidar a mi hijo cuando me he quedado teletrabajando y me interrumpe, me pide cosas. Son dos sentidos distintos. Bueno, hay un estudio, este Golden ya lo he citado varias veces, son distintos estudios que hizo súper bonitos, y vio que mucho teletrabajo disminuye la interferencia del trabajo en la familia, ¿vale? Porque me deja organizarme, el teletrabajo me deja organizarme, pero aumenta el sentido contrario. Como estoy teletrabajando más, la familia interfiere en el trabajo. Por tanto, no podemos llegar tampoco como a conclusiones absolutas. ¿Sabes? Depende de qué tipo de conflicto estemos mirando. Y luego hay un tema súper importante que son las preferencias personales. Como os decía, la gente que quiere teletrabajar lo adora y le encanta, y la gente que no quiere, no le pongas a teletrabajar porque lo hundes, ¿vale? Eso puede reflejar preferencias que hay toda una línea de investigación que dice, mira, las personas tienen varias tendencias que pueden ser en alternancia, pero tenemos una tendencia a segmentar personas que prefieren separar muy claramente trabajo y vida personal. Cada uno pensar lo que sois. Yo separo, yo cierro la puerta y acabo de trabajar, salgo de la oficina, ya no me acuerdo de nada más del trabajo hasta el lunes siguiente. O por lo contrario, soy una persona integradora, que no me importa hacer trabajo mientras estoy en vida personal y al revés, ¿no? Hacer gestiones personales mientras se supone que estoy trabajando. Y muchas personas a veces alternamos. Hay épocas que por lo que sea me interesa ser más segmentadora y hay otras épocas que me interesa más integrar, ¿vale? Estas características harán que el impacto del teletrabajo sobre mi percepción de equilibrio sea muy distinta. Para los segmentadores el teletrabajo puede suponer un reto, porque me resulta mucho más difícil desconectar, la famosa desconexión digital. Y en cambio para los integradores se pueden sentir muy cómodos, muy cómodas integrando, pero luego al final a lo mejor acaba revirtiendo en que están trabajando más horas que un reloj, porque no acaban de desconectar nunca. Pero lo viven positivamente. Y luego es importante tener en cuenta que se pueden desarrollar tácticas para gestionar esa frontera entre vida personal y trabajo, que yo creo que no vamos a entrar en ellas, ¿vale?
porque me gustaría entretenerme solo un pelín en la cuestión del género y prácticamente estaremos acabando. ¿Qué pasa con el equilibrio vida-trabajo y las mujeres, ¿no? Antes hemos visto un gráfico que decía que las mujeres percibían en Europa mayor equilibrio en general que los hombres, cosa que me ha parecido curioso. Pero sí que es cierto que si la mujer trabaja desde casa, eso suele llevarle a la percepción de que concilia mejor. ¿Qué pasa? Que esto viene de la persistente división de roles de género, ¿de acuerdo? Obviamente, toda Europa, unos países más que otros, sigue asignando a las mujeres más las tareas de cuidado que a los hombres, ¿de acuerdo? Esto se vio muy claramente durante la pandemia. Hay estudios que en particular estudiaron personal investigador como yo, ¿verdad? ¿Lo conoces? Y vieron que las mujeres académicas en época de confinamiento, especialmente las madres, bajaron su productividad, que quiere decir artículos enviados para su evaluación y luego su publicación, bajó muchísimo. Y en cambio los hombres, padres, aumentaron su productividad académica durante el confinamiento. ¿De acuerdo? Entonces, eso que conste que no nos sirve como medida de comparación porque son unas circunstancias muy especiales. ¿Vale? Lo que hace eso es recordarnos la desigual división de roles. Pero ahora ha habido estudios posteriores que dicen, bueno, a ver, la gente que teletrabaja, ahorramos tiempo de traslados. ¿En qué vamos a usar ese tiempo? Pues hay unas diferencias muy claras entre hombres y mujeres. Los hombres, la mayor parte de ese tiempo lo dedican a actividades de ocio. Y los padres también aumentan el tiempo dedicado a los cuidados de los hijos, ¿vale? En cambio, las mujeres lo que aumentan son las tareas domésticas. El tiempo de ocio no se aumenta, ¿de acuerdo? Por tanto, el impacto en el equilibrio vida-trabajo, pues es un tema complicado porque básicamente lo que está diciendo es que las mujeres viven el teletrabajo positivamente porque les permite seguir desarrollando esos roles tradicionales. ¿De acuerdo? O les aumenta incluso esos roles tradicionales. Con lo cual hay gente que está viendo en el teletrabajo un peligro para la igualación, la corresponsabilidad en tareas. Algún estudio que esperaba encontrar que los hombres que teletrabajaban, por ejemplo, durante la pandemia, dirían, oye, pues, ¿sabes? Tengo a los chiquillos por aquí, sobre todo los padres son más fáciles de estudiar, ¿no? Me voy a implicar, tal. Eso no sucedió de forma genérica. ¿De acuerdo? Por tanto, el hecho de que los hombres teletrabajasen no ayudó a que se ocuparan más de las tareas de cuidado de forma significativa. Y obviamente siempre hay alguien que se me ofende, no hablo de casos particulares. Así que bueno, vemos que el teletrabajo reduce el conflicto entre trabajo y familia, que es un aspecto concreto del equilibrio vida-trabajo, pero no lo experimentan los padres. Para los padres no es relevante, o sea, el teletrabajo les mejora el equilibrio vida-trabajo, pero respecto a la familia, pues para ellos no es relevante porque no asumen esa parte de tareas, ¿no? O no significativamente. Ha habido estudios, por ejemplo, en Suecia, en que decían, sí, los padres que empiezan a teletrabajar sí se ven un poquillo más estresados por las cosas familiares, pero no había color con lo que pasaba con las madres que empezaban a teletrabajar, que se estresaban mucho más por las cosas familiares. Y uno de los últimos temas que querría comentar, que es muy importante para los equipos internacionales, es la colaboración. Se está diciendo mucho, oye, la gente que trabaja en equipos virtuales colaboran más, colaboran menos. Bueno, hay un estudio que se ha hecho muy famoso porque es muy riguroso, se publicó en Nature, que se hizo en Microsoft. Cogieron datos sobre emails, calendarios, o sea, una riqueza de datos espectacular a sus 60 y pico mil personas empleadas en Estados Unidos, ¿vale? Pero aquí quiero poner un pero. Pero esos datos se corresponden con el periodo de confinamiento por pandemia. Por tanto, teletrabajo al 100%, que es una situación muy diferente del teletrabajo habitual, que probablemente sea más híbrido, ¿de acuerdo? Pero que sí se parecería a los equipos internacionales. Porque unos respecto a otros, aunque estén en una oficina, unos respecto a otros están 100% online. ¿Vale? Por eso este resultado sí que nos resulta interesante. Yo creo que no es trasladable a la población en general, pero sí a estos equipos internacionales. Y lo que vieron es que cuando toda la empresa pasó al teletrabajo, la red de colaboración de cada persona, miraron cada persona con quién está colaborando y vieron que la red de colaboración se compartimentaba. Es decir, habían menos vínculos, menos relaciones de cada persona con otras unidades de negocio, ¿vale? La gente no salía, digamos, de su nicho habitual, su unidad, su equipo, lo que fuera,
¿vale? Estos compartimentos, además, sí que se conectaron más intensamente. ¿De acuerdo? Es decir, la gente se conectaba mucho con su equipo inmediato, pero que se iba desconectando del conglomerado organización. Por tanto, equipos internacionales, si ellos perciben que ese equipo internacional es su core, es posible que se interconecten mucho. Si lo perciben como algo adicional, externo, además, el resto de gente de la organización, entonces probablemente tengamos una pérdida de conexión. ¿Vale? Y lo que sí vieron es que las redes de conexiones se volvieron más estáticas, con menos vínculo. La gente no entraba y salía de las redes. Hoy he conocido a uno, mañana a otro. Esto pasaba menos, es más difícil. ¿De acuerdo? Y todos estos cambios, sabemos por investigaciones anteriores, que pueden dificultar la transferencia de conocimientos y reducir la calidad de lo que se produce, ¿de acuerdo? Y reducir la innovación. Por lo tanto, en este caso, vamos a intentar usar el trabajo híbrido, ¿vale? Pero en nuestros equipos internacionales eso puede ser más complicado. Así que es un tema muy relevante para el éxito de estos equipos. Y por mi parte, preferiría no seguir. Yo creo que esto es un poco un baño de evidencias de que vemos que la cosa no es sencilla. Vemos que en el caso concreto de los equipos internacionales hay muchos elementos a considerar, pero en general lo que siempre hay que tener en cuenta es cómo favorecer que las comunicaciones sean más ricas, el medio sea rico, con más claves, con más caras, o aprovechar estratégicamente la presencialidad para generar esa confianza, ¿de acuerdo? Y a partir de aquí, obviamente, a todas esas personas ir con mucho cuidado con el tema de los impactos personales, que pueden ser independientes de que estés en un equipo o no, pero están ahí, ¿no? Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Eva. Fantástica presentación, llena de estímulos a pensar complejamente este tema, que, como bien dices, a veces ha caído un poco en eslogans o en grandes titulares, pero que esconde una realidad, como hemos podido ver, extremadamente compleja. Por favor, si hay alguna pregunta, algún comentario desde el público, tanto presente como online, tenemos un momento para conversar con Eva. Estamos intentando acceder al chat. Sí, se ha cerrado. Sí. Pues, si vas para la derecha. Bueno, yo también tengo una. Por favor. A un micro, ¿no? Gracias. Sí, primero daros la enhorabuena, darte la enhorabuena. Yo trabajo en esta casa, así que no le doy la enhorabuena a la casa, sino solo a tu intervención. Dos cosas que se me ocurren inmediatamente. Una es el impacto del teletrabajo durante la pandemia. ¿No se parece al impacto durante las vacaciones? Durante las vacaciones los profesores, ellos siguen trabajando y ellas, no sé, que tienen alguna o los domingos, tenía alguna manera. Incluso ellos tienen despacho y ellas no. Ellos tienen despacho y ellas están así un poco menos instaladas. Bueno, pero esta es una reflexión que no tiene mucho valor. El último estudio, el de Microsoft, no estoy seguro de que sea directamente comparable con el trabajo transnacional. La medida en que la gracia del teletrabajo es que no estás en la oficina. Unos sí y otros no. Es decir, mientras que los equipos internacionales puede que estén en la oficina o puede que estén teletrabajando. Pero todo el contexto será distinto. Y por tanto, mientras que hay un contexto homogéneo en el Microsoft, en el trabajo, en el equipo transnacional o internacional, el contexto no está controlado.
Entonces tienes uno en el que lo tienes controlado al 100%, mientras que tienes otro donde, bueno, yo hacía más o menos en broma hace 2 seminarios que se puede teletrabajar en la barca en el Parque del Retiro y estás ahí teletrabajando. Este es un contexto distinto que el contexto de estar en la oficina. O sea que no estoy muy seguro de que el último... No, está claro que nos cargamos el ceteris paribus, ¿eh? Eso, el ceteris no es nada paribus. Por eso, no sé. Por otro lado, es decir, quizá, claro, dices, es que el teletrabajo es muy diferente cuando se puede hacer que cuando no se puede hacer. Es decir, el tipo de ocupaciones profesionales que lo pueden hacer son los que efectivamente lo hacen. Y los que no lo pueden hacer, pues no es fácil poner ladrillos a distancia. De momento. No es fácil, ¿eh? No es fácil, ¿eh? Bueno, en la medida en que se fuera fácil poner ladrillos a distancia, estarían en el escalón de más arriba, ¿eh? Claro. Es decir, Sí, ya sí. estaríamos hablando de otro tipo de capacidades. De otro tipo de trabajadores, de otro tipo de organización, de otro tipo. Sería una cuestión. En definitiva, seguiríamos teniendo a los que llevan a los ladrillos a la empresa para que luego desde lejos se puedan poner. No sé si el teletrabajo tiene un impacto positivo o negativo, porque no sé lo que es positivo y negativo. Es difícil de identificar. Estas eran mis únicas reflexiones. Hemos tenido un debate ahora muy estúpido en Madrid sobre si es que hay unos que quieren hacer la medicina telemedicina. Y esto ha sido una cosa, esto es fatal. Lo bueno es poder tocar al enfermo. Bueno, lo bueno serán las dos cosas, según en qué circunstancias, según en qué casos. Pero esto de utilizar el teletrabajo como un elemento del progreso o el elemento del retroceso, bueno, no sé. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Nada. Mira, me has hecho pensar con el tema de si la pandemia, el confinamiento es lo mismo que las vacaciones. Y yo me resisto mucho a aceptar que la situación de pandemia se compare con nada que sea normal, ¿vale? Porque básicamente no podíamos salir y no podíamos hacer nada, teníamos miedo y solo. Pero bueno, la parte del confinamiento fue muy dura desde el punto de vista psicológico, exactamente. Entonces, es difícil de comparar, ¿no? Y respecto al estudio de Microsoft, sí que es verdad que como en Microsoft lo que hicieron fue estudiar las comunicaciones, los mails, los calendarios compartidos, etcétera, etcétera. Yo creo que en este sentido esto sí que sería asimilable a las comunicaciones entre personas que están 100% teletrabajando entre ellas. Es verdad que su contexto no lo es, pero trabajar en la oficina o no es posible que influya sobre qué tipo de comunicaciones elijo, pero hoy en día que las comunicaciones son muy buenas también en casa, pues a lo mejor yo creo que no es una comparación perfecta, pero creo que por lo menos puede servir para inspirarse, ¿no? Y poner muchas cautelas sobre impactos negativos en los intercambios y en los grupos de redes cuando hay teletrabajo intensivo. Es que la parte de la productividad, quieres decir, ¿no? El impacto productivo es positivo si todo se mantiene igual. Pero en este caso son situaciones distintas, no comparables. Pero por eso es un tema complejo, es claramente complejo. Sí. Tenemos desde el chat, bueno, te felicitan. Rosa María dice, la brecha digital, ¿cómo lo podemos solucionar? Felicidades, que eso también engarza un poco con una pregunta que yo quería hacer, porque, claro, muchas veces la voluntariedad en el teletrabajo tiene que ver con que tengas las posibilidades o no de poder realizar teletrabajo porque se te den las condiciones personales en casa, de infraestructura, de poder hacerlo. Muchas veces la voluntariedad no es tan voluntaria como que tengas las posibilidades de poder hacerlo, ¿no? Y no todo el mundo parte de las mismas condiciones. O sea, que eso estaría relacionado. Y luego Marta de Tarragona
También te agradece la exposición, muy sugerente, especialmente el impacto del teletrabajo en la configuración de redes de relación y apoyo y el rol de las redes de apoyo en el bienestar de los trabajadores. Y me parece muy interesante la consideración a las preferencias individuales de las personas. Genial, O sea, que esas son. Pues sí, lo de la brecha digital es fundamental. De aquí, primera, obviamente, cuando hablamos de teletrabajo, hablamos de trabajo digitalizado. ¿Vale? El primer paso es la brecha digital de las empresas, que tienen que estar digitalizadas, y las micropymes que caracterizan el entramado empresarial en España no se caracterizan por ser las más avanzadas en términos digitales de Europa. Y luego, por supuesto, tenemos la brecha digital a nivel individual. Y los entornos, ya no solo es que yo sepa o no sepa utilizar un ordenador, que quizás sí sé, y podría utilizarlo y en teoría, según la ley del trabajo a distancia, la empresa debe dotarme de los medios para teletrabajar, pero lo que no me dota es de un espacio silencioso, tranquilo, si vivo en un piso compartido, si tengo otras personas dependientes en casa, todo esto no nos dota de ello, obviamente. Y ahí yo abogo por otras opciones más flexibles en cuanto al lugar de trabajo. Es decir, no necesariamente, y más en ciudades grandes como Madrid, que puedo tranquilamente tardar 1 hora en llegar a mi centro de trabajo, podría a lo mejor la empresa darme unos, igual que existen los vales guardería, darme unos vales coworking para poder ir a un espacio de coworking cercano a mi domicilio que me evite todos los traslados, que me evite trabajar en un entorno de trabajo que es mi casa, que a lo mejor no es adecuado, o que yo quiero separar, porque yo soy separadora y no quiero trabajar en mi domicilio. ¿Vale? ¿Qué pasa? Que ahora mismo esto no se considera retribución en especie, por tanto, no entra en los paquetes, pero creo que habría que hacer una fuerte campaña para que, si queremos potenciar el teletrabajo y sus beneficios precisamente por el tema de la contaminación y tal, si la gente no quiere trabajar en casa, no quiere o no puede, facilitemos que trabajen desde centros cercanos. Y el sector de los coworkings, pues para mí sería una opción clarísima, pero habría que incentivarlo. Y ya, otro tema es si tenemos a la gente preparada para utilizar todas estas tecnologías, que ahí hay que hacer un esfuerzo grande, ya no solo para que la gente pueda teletrabajar, sino para que la gente pueda asumir los trabajos más sofisticados que vienen de la mano de la digitalización. Los trabajos con competencias intermedias tienden a desaparecer. Los trabajos más de cuidado de personas son trabajos de competencias, digamos, sencillas, pero, digamos, de poca formación, pero complejas de llevar a cabo, ¿no? Los cuidados personales, esos no son sustituidos, pero los intermedios, de capacidades intermedias, que me lo puede hacer una inteligencia artificial, esos tienden a desaparecer, y a esa gente habría que formarla ya no para teletrabajar, sino para atacar trabajos más complejos que usen esas herramientas, y eso es todo un reto. ¿Tenemos alguna pregunta más? Elena Pérez Fernández, felicidades. Hay estudios sobre género y promoción efectiva. Y también de Elena Pérez, impacto del teletrabajo, género y menos reducciones de jornada por conciliación, brecha salarial. A ver, la segunda pregunta no estoy muy segura de entenderla. La primera, si hay estudios sobre género y promoción efectiva, sí que lo hay, por supuesto. Todos hemos escuchado el término techo de cristal, ¿no? Sí. Pues ya está. El techo de cristal existe y la promoción de personas a altos niveles, de mujeres a altos niveles, va a una tasa muy inferior de la promoción de hombres a altos niveles, porque el techo de cristal existe por muchos motivos. Una, simplemente porque no se las promociona, están ahí preparadas para promocionar y no se las promociona. Otro también es porque no llegan ahí. Las mujeres caen de lo que se llama el pipeline, de la tubería, ¿no? Que nos lleva al ascenso jerárquico, se van cayendo antes porque las condiciones no les acompañan, digamos, a promocionar, o se les dan menos oportunidades, menos formación, etcétera. Entonces, claro que hay estudios sobre género y promoción. Y lo otro, impacto del teletrabajo, género y menos reducciones de jornada. No sé muy bien lo que significa. Yo creo que sí, ahora el hecho de que haya teletrabajo implica que haya menos reducción por conciliación. O sea, que ya no se tiende a fomentar la conciliación porque entiendes que puedes trabajar desde casa. Pues no tengo datos, no lo he mirado, pero probablemente, porque precisamente por definición, a no ser, incluso teniendo un teletrabajo que me acote mucho los horarios, que los hay, el hecho de poder hacerlo desde casa y ahorrarme los traslados
Solo por eso ya probablemente existen menos peticiones de reducción de jornada. Probablemente, pero no tengo datos en la mano, ¿eh? Pero por lógica probablemente es así. Sí, ya me ha tocado la curiosidad, Elena. Lo voy a mirar. No sé si hay otras preguntas, si no aprovecharía yo para una pregunta. Em, a ver, a mí me causa mucha interés, yo vengo de estudios migratorios sobre todo, ¿no? Entonces me interesa mucho el impacto que puede o no tener el teletrabajo transnacional sobre procesos migratorios, o inclusive si de alguna forma el teletrabajo transnacional pueda ser considerado en cierta medida una forma de migración virtual, ¿no? Entonces me llamó la atención cuando hablabas del tema de equipos transnacionales, el tema de que hay elementos culturales que hay que hacer funcionar, que pueden funcionar o no. En cierto sentido, lo que estamos diciendo es que un teletrabajador transnacional puede estarse enfrentando a problemas de integración o de desintegración respecto al resto del equipo, si el equipo es nacional o no. O sea que hay un potencial tema parecido al de la migración, que es el compartir o no códigos culturales. Entonces, si tienes alguna reflexión ulterior sobre esto, por ejemplo, si las empresas están desarrollando programas de formación que vean este tema cultural como un tema Sí. clave. Ujú. Sí, sobre todo las empresas grandes sí que lo tienen en cuenta, las que son ya multinacionales, por definición, lo tienen muy en cuenta. Primero hay que tener en cuenta que la diversidad en general se relaciona positivamente con el resultado de un equipo. Un equipo más diverso suele dar mejores resultados. Por ejemplo, sobre todo en creatividad y cuestiones así, pues cuanto más diversidad tengamos en el equipo, tanto mejor. En ese sentido, la diversidad sería bienvenida, pero también es verdad que no todos los equipos, o sea, si cada uno es de un país, digamos, todos están en igualdad de condiciones, pero cuando el grueso del equipo está en una ubicación y son solo una o dos personas que son externas, estas personas tienen graves dificultades, a no ser que se hagan acciones explícitas, ¿no?, para integrarlas en las dinámicas, y a pesar de todo, es complicado. Y estas personas deben ser también muy proactivas en sus comunicaciones, de mantener a todo el mundo al día, y probablemente les cueste saber lo que están haciendo los demás si los demás están colocalizados en un entorno, ¿vale? Entonces, ahí, si además hablamos de países con orientaciones culturales muy diferentes, lo que os decía, ¿no? El estilo de comunicación puede ser extraordinariamente distinto según la cultura de tu país. Ahí puede generar muchas incomprensiones que obviamente tienen impacto luego sobre los resultados de los equipos. Pero luego hay otra cuestión que ahora estamos empezando a abrir el pastel, que es si va a haber, o sea, qué va a pasar con los puestos de trabajo de un país si gracias al teletrabajo lo puedo contratar todo a otros países con nóminas más bajas, salarios más bajos. ¿De acuerdo? Y eso sí que es un tema de internacionalidad que se está planteando muy seriamente. De momento, las dificultades, esto no es tan diferente de lo que ya existe en muchas empresas, que es que el call center está ubicado en Latinoamérica, empresas españolas, ¿vale? No es exactamente lo mismo. Lo que pasa es que cada vez hay más tareas que pueden realizarse por estos medios. Entonces, ahí ya hay que ver hacia dónde se va. Si tú subcontratas directamente con una organización que está ubicada en otro país, no hay problema. Pero son puestos que no se generarán en tu economía, exactamente. Exactamente. Y eso cada vez es más complicado. Y el otro tema también es, si yo te contrato a ti que vives en un país con rentas más bajas, efectivamente, ¿puedo pagarte menos? Y eso es un gran debate que está abierto también. Hablo de contrataciones laborales. Cuando se subcontrata, no hay problema, ¿vale? Entonces, ahí es ese es uno de los grandes debates con el tema internacional que están abiertos y que simplemente están abiertos. Estamos muy lejos de tener conclusiones. Pues hay espacio para investigar justamente. No sé si hay alguna otra duda, algún otro comentario. Y si no, otra vez agradecerte, Eva, por tan interesante presentación y
invitar a los presentes a los próximos seminarios que se seguirán organizando sobre este tema. Así que buenas tardes y gracias de nuevo. Gracias de nuevo, Eva. Muchas gracias.